Jueves Santo, Misa de la Cena del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. El relato de la última cena de San Juan difiere de los otros tres evangelistas, llamados sinópticos. No porque haya contradicciones entre ellos, sino porque se trata de versiones complementarias de un mismo hecho. Por ello, para tener una visión completa, tenemos que también recurrir a los otros, a Mateo, a Marcos, a Lucas, además de San Pablo, que precisamente ha sido la segunda lectura, que era la primera carta a los Corintios, cuando relata la institución de la Eucaristía. Juan es el único que no transmite el gesto que nos transmite, mejor dicho, el gesto lavatorio de los pies, por el que el Señor pone por última vez en evidencia su misión. Y les recuerda a los discípulos, en hacerse último al servir a los otros, que la consecuencia de ese amor de donación, el mandato de la caridad fraterna. Él, que es el Señor y el Maestro, les lava los pies. Y también ellos deben ponerse al servicio unos de otros. Puesto en otro contexto, en el Evangelio de San Mateo, ante la disputa de sus discípulos por los primeros puestos en el reino, que imaginaban por supuesto un reino terrenal, dice el Señor lo que en la última cena está demostrando con su gesto. Recordemos lo que les dice: el que quiera llegar a ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros debe ser vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate, mejor dicho, por muchos. En esta clave de interpretación, entonces no resulta extraño que Juan, inmediatamente antes de contarnos que Jesús lava los pies de sus discípulos, escriba lo que fue el comienzo de este evangelio, que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Con este lavatorio no solo se significa el amor de oblación, de donación, de darse a sí mismo,
que es capaz de anonadar al maestro para servir al discípulo. Como el padre que hace de todo por el hijo, ¿no? Lo mismo, la madre. Figura a su vez esta del anonadamiento del Hijo de Dios, de hacerse nada para salvar al hombre. Pero además es también signo de purificación, que vendría esa purificación por su sacrificio redentor. En este acto de lavar los pies de los discípulos, Jesús está anticipando con signos lo que haría al día siguiente. Toda la escena se explica aún más cuando, después que Judas sale para entregarlo, dice Jesús a los suyos: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Y ahora vemos cómo se entrelaza el nuevo mandamiento con la Eucaristía y el sacerdocio, que justamente instituyó en aquella cena. Porque esa misma noche, la noche en que fue entregado, la noche en que comenzaría su pasión, poco después, en el Getsemaní, el Señor nos dio el don de sí mismo en la Eucaristía y el don del sacerdocio. Y esto es lo que aparece en los otros evangelios, y esto es lo que aparece también en San Pablo. Eucaristía y sacerdocio, dos misterios que nacen juntos y que se reclaman uno a otro, puesto que no hay sacerdocio sin Eucaristía. Sacerdocio es para la Eucaristía, y ni Eucaristía sin sacerdocio. La Eucaristía es el sacramento del amor, de la caridad, del mayor amor posible, del amor de donación de Dios mismo. Dios que se da a nosotros es el amor total, incondicionado e incondicional y absoluto. Aquella primera Eucaristía anticipa sacramentalmente lo que el Señor haría en pocas horas más: dar su vida para la vida del mundo. Por eso en la Eucaristía está la vida. Y es en el marco, todo esto ocurre, de la Pascua judía, que Jesús celebra esta nueva Pascua, la Pascua que tanto deseó comer con los suyos antes de padecer. Lo dice en San Lucas: tanto he querido celebrar esta Pascua con vosotros. La Pascua judía, lo recordábamos, lo que decíamos ayer, el Pesaj, significa esa palabra pasaje, creo que ayer no lo comenté, es el memorial, a la vez que es no solo memorial, no solo se hace en memoria, sino actualización, se hace actual, del paso de Yahvé. ¿En qué? Pasa en su ángel exterminador, en la noche de Egipto, que libera a los hebreos de la esclavitud. Con el tiempo, lo había dicho ayer también, Pesaj ha sido referido a otro pasaje, el del pueblo conducido por Moisés a través de las aguas del Mar Rojo. Pero tanto en el tiempo de Jesús como hoy, los judíos conmemoran y actualizan lo mismo: la liberación de Israel, e Israel no debe olvidarlo. Entre los ritos solemnes del ritual judío, las palabras de conmemoración eran rodeadas de alabanzas y de agradecimiento que venían sacados de los salmos, y culminaba con la bendición a Dios, llamada Beraka, traducido en griego como Eucaristía. Vemos cómo está todo ya. Y a ella, la bendición a Yahvé pronunciada, que se pronunciaba sobre el pan y el vino, Jesús le da un nuevo y más profundo significado, que la liberación de la esclavitud de Israel. Le da el significado que era la esperanza de Israel, la liberación definitiva. También el Señor, como hacían los rabinos o los padres de familia en la cena pascual, tomó pan en sus manos y, elevando los ojos al cielo, dando gracias, bendijo al Padre, partió el pan. Pero al dárselo a sus discípulos, acá está la novedad, dijo: tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo. Y al acabar la cena, tomó el cáliz, varios cálices, este era el tercer cáliz, creo que era. Había 4, dicen que el cuarto no lo llegó a tomar, que es el cáliz amargo que toma en el Getsemaní. Pues toma el cáliz con el vino después de la cena, vuelve a dar gracias, bendice al Padre
y lo pasa a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, de la nueva alianza. A partir de aquel momento, cuando Jesús se vuelve el Cordero Pascual, el momento en el que inserta el sacramento de la nueva alianza, aquella que habían profetizado Jeremías y Zacarías, la liberación por su sangre alcanzará a todos los hombres. Y no será tan solo una liberación de una condición social, como se cree. No, sino la liberación de la esclavitud más grande, que era del pecado, de la muerte y del reino de Satanás. Es decir, la liberación de todo el ser y de todos los hombres que acojan a Jesús como Salvador, que abre el camino hacia la eternidad con Dios. Fijémonos lo que es la Eucaristía. Pero Jesús aquella noche santa dijo algo más, dio un mandato, porque dijo: haced esto en conmemoración mía. Es decir, que mandó a los discípulos, los que serían sus apóstoles, a repetir el ritual que él había inaugurado. Dones de los dones y misterios de los misterios. Desde aquel mismo momento estaba dando a la humanidad, junto al don de sí mismo en la Eucaristía, el sacerdocio ministerial, para que el sacrificio que anunciaba su muerte y proclamaría su resurrección se cumpliese hasta su vuelta en la gloria. Se perpetuase. Esto es lo que hacemos en cada misa. El memorial de su pasión y por la obra del Espíritu Santo, la actualización de su sacrificio se hace presente de una forma incruenta al sacrificio de Cristo, junto a su presencia, la presencia del Señor. Por eso la Eucaristía es sacramento memorial, sacramento sacrificio y sacramento presencia. ¿Cómo no maravillarnos de la condescendencia del Señor, que no solo se bajó hasta la condición de hombre para morir en la cruz, sino que se hizo pan para que viviéramos de él? ¿Y cómo no dejar de asombrarnos cuando eligió a estos pobres y frágiles hombres, que somos nosotros, para que sean sus sacerdotes? Y todo esto lo hizo aquella misma noche, aquel Jueves Santo. Todos nosotros, sacerdotes, nacimos aquella noche cuando, después de darse a sí mismo, dijo: haced esto en conmemoración mía. El don de sí mismo en el pan y en el vino, este es el gran misterio de la fe. Se dice por eso mysterium fide, misterio de la fe, misterio, no milagro, milagro fue el de Caná, que prefiguró este misterio. Milagro que pudieran comprobar todos los que vieron antes el agua y luego probaron que era vino. En cambio nosotros seguimos viendo el pan después de consagrado. Y sin embargo, lo dice nuestra fe, no es así. Algo grande ha ocurrido, algo mayor que la creación de miríadas de galaxias. Es la misma persona divina que se hace presente. La fe es la respuesta a la certeza de la verdad. La fe es decir: sí, es así porque tú lo has dicho. Creo porque tú, Señor, lo has dicho. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Creo porque la Iglesia lo enseña. Creo porque tus santos me lo han mostrado. Creo también porque cuando flaquea la fe, tú nos regalas milagros eucarísticos. Condescendencia de Dios en el despojo de sí mismo, para tomar la condición de esclavo, para asumir semejanza humana y aparecer con porte de hombre, rebajándose a sí mismo. Es decir, se hace hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dejándonos antes su presencia en la Eucaristía, para que delante de ella toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor y Dios, para que todos se postren en adoración perpetua. Y todos nosotros, sacerdotes y pueblo de Dios, comemos de ese pan que es su carne, bebemos de su sangre. Es decir, entramos en comunión con Dios mismo. Por eso, si se nos preguntara qué es la comunión, por qué comulgamos, decimos: es el encuentro con Dios, el de mayor intimidad y cercanía posible, el camino de Dios hacia el hombre, el camino del hombre hacia Dios.
es Cristo en mí y yo en Cristo. En la medida que nosotros incorporamos las especies consagradas, es decir, que las hacemos parte de nuestro cuerpo, como hacemos con los alimentos, conscientes de a quién recibimos, somos en verdad unidos a Dios y participamos de la vida divina, siendo asimilados nosotros por Dios. Se hace realidad lo que el sacerdote dice en voz baja cuando agrega unas gotas de agua al vino de la ofrenda. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Comemos su carne, bebemos su sangre para vivir de Dios, para permanecer en su amor, para poder cumplir con su mandamiento nuevo de amarnos hasta el extremo, que Él nos ha, ese extremo que lo da Él mismo, así como Él nos amó, es decir, sin medidas. Comulgamos para sacar fuerzas para el camino de la vida, para ser uno con Dios y con el hermano, para aprender qué es amar, para dar gracias al Padre por el don del Hijo y dar gracias al Hijo por el don de sí mismo. Y para poder darle gracias a Dios por el Espíritu que hace que se haga presente Jesucristo y que a su vez nos es dado en la Eucaristía. Pero recordemos siempre que es necesario tener el alma pura. Es preciso haber recuperado la gracia mediante la confesión, el sacramento de la rehabilitación, antes de acceder al abrazo de Cristo. Pidamos al Señor nos haga comprender cada vez más este misterio de su amor, la Eucaristía. Pidamos esta noche creer vivamente en su presencia, participar con fervor, los que puedan hacerlo, del sacrificio eucarístico. Y para ello pidamos, queridos hermanos, que cada vez más nos atraiga así en la Eucaristía y que podamos ser los adoradores que busca el Padre en espíritu, en verdad. Pidámosle que aprendamos de su presencia eucarística a ser humildes, a dar nuestro amor hasta el extremo y hacerlo desde lo oculto, que podamos permanecer así en su amor, siendo uno con Dios y con el hermano. Y pidamos, en fin, por todos los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes, para que todos los hombres se encuentren en ellos, en nosotros, a Cristo, el Salvador. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.